y yo hoy empiezo a escuchar todo lo lo que oigo, se está muriendo, se va a morir, está en coma, hay que salvarlo, hay que avisarle, los periodistas están llamando y yo. Entonces yo creo que esa parte del niño interior, ese Juancito en ese momento crucial entre la vida y la muerte, salta a abogar por mí y ese niño es el que le pide al padre, no me dejes morir. Cuando en casa nos dicen tienes que triunfar, tienes que ser el mejor, tienes que tener éxito, tienes que conseguir una buena posición social y profesional, tienes que casarte, no sé qué, y nos dan una serie de instrucciones y de guía para marcar un éxito, pero no nos dicen tienes que ser feliz, debes ser feliz, procura llenar tu alma de amor. No, Ujú. nos dicen procura llenar tus bolsillos de dinero. ¿Qué tan anticipado es ese primer llamado antes de de ese 7 de marzo del 2009? Porque ese no es el primer llamado, ¿verdad? Sí, en realidad yo siento que Dios habla todo el tiempo. El asunto no es a quién le habla, sino quién le escucha. Y yo no le escuchaba porque estaba muy ocupado teniendo éxito en realidad. Pero no me voy a culpar con ello. Creo que somos todos presa de ese, esas creencias a la que todos somos pues vulnerables cuando en casa nos dicen tienes que triunfar, tienes que ser el mejor, tienes que tener éxito, tienes que conseguir una buena posición social y profesional, tienes que casarte, no sé qué, y nos dan una serie de instrucciones y de guía para marcar un éxito, pero no nos dicen tienes que ser feliz, debes ser feliz, procura llenar tu alma de amor. No, Ujú. nos dicen procura llenar tus bolsillos de dinero y vas y exhibes lo que tienes. Primero, curiosamente, lo primero que hacen nuestros padres es, pues, como que enmarcar nuestros diplomas del colegio, del bachiller, de la universidad, y es como el punto de exhibición de nuestra casa y el motivo de orgullo, pero eso, pues, no está marcado con lo que somos, sino con lo que hacemos. Y yo no lo aprendía, no lo comprendía. Yo era un muchacho de tantos miles y millones en el mundo más queriendo encontrar ese éxito y a mí pues se me abrió una puerta con luces de neón para un mundo de fantasía en el que me divierto por primeros 10 años y yo sí sentí ahora luego con un poco más de conciencia y una madurez más espiritual en realidad, pues veo que entiendo cómo hubo llamados de atención a lo largo de ese tiempo, ¿no? Un Ujú. accidente donde era para que yo hubiera muerto cayéndome por un precipicio al vacío en un coche, en un carro, en un auto. Bueno, y varias veces que yo me salvé, Dios me quiere mucho, hay una misa de acción de gracias, pero yo siento que hoy siento que hay una responsabilidad sobre esos momentos de gracia en donde no morí para seguir viviendo. El Ujú. error fue haber seguido viviendo de la misma manera y no haber prestado atención a esos llamados. Ya. Entonces, ¿quién le obedece a una voz que te persuade para que, oye, así no es cuando te están mostrando todo un mundo de éxito y de fantasías, de dinero, poder, reconocimiento, aplausos, popularidad y fama? Entonces, cuando te digo que a los 10 años de comenzar todo este camino, yo me voy a centrar en octubre del año 2002. Ujú. Yo para esa época tenía ya 7 años de casado, tenía pues una familia, un hogar, una esposa y 2 hijos y tenía pues todo esto que les estoy diciendo en la parte profesional. Ahora entiendo que mis áreas de la vida no estaban equilibradas. Me refiero a la espiritualidad, a la salud, a la parte profesional y a la parte personal. Todas estaban en rojo. Yo creo que 1,5 o 2/5, pero uno dice, no, pues mi espiritualidad, yo quiero a Dios, yo confío, yo tengo fe, mi salud, no me pasa nada, yo estoy bien, pues claro que le va a pasar a un muchacho de 25 años con el mundo en sus manos. En la parte profesional, ay, sí, voy volando, 5, pues soy famoso, tengo dinero, tengo poder y todo el mundo quiere la posición mía. Y en lo personal, pues yo me llevo bien con mis papás, con mi esposa, con mis hijos, y eso es el velo que nos traza el sistema egocéntrico que todos tenemos.
hasta que se descubre la verdad, y es que no eres tan feliz como crees, especialmente porque una de esas cuatro patas que sostienen la mesa de la vida que te acabo de nombrar, la espiritualidad, la salud, el trabajo y lo personal, pues es la que falla. Y falla porque no hay equilibrio, porque está cojeando. Y fue el área de las relaciones. Mi hogar se fracturó. La esposa, la madre de mis hijos, mi esposa, me anuncia que se cansó de ese mundo de fantasía, que ya no quiere participar más de esto, que ya no hay nada que hacer, que ya pues hay una suma de equivocaciones y errores míos que pues ya la han llevado como que al desamor, a ese desencanto, y que pues en nuestro hogar se tiene que terminar. Y ahí caigo en una profunda tristeza y una depresión y una frustración personal, porque yo había visto cómo el hogar tenía que ser continuo, constante, en reflejo de mis padres. También se había fracturado por esos eh, ventarrones del ego que llegan a los hogares para dividir a través de, por ejemplo, la tentación y la vanidad. El hogar de mis padres se había dividido, pero se había restaurado. Entonces, Ya. yo quería seguir ese legado y me prometí restaurar mi hogar. Y, pero ahí conocí el dolor, María Paulina, conocí que el dolor también me visitaba, ¿no? Que mi vida no era tan fantástica porque pues, pues se presentó algo que me hizo abrir los ojos y fue un primer llamado a la conciencia, es decir, ¿por qué y por qué se está destruyendo mi hogar y qué tan culpable y cómo me hago responsable de ello? Y empecé a autocuestionarme, pero equivocadamente busqué respuestas afuera. Ya, estamos hablando más o menos en el 2002, ¿verdad? O sea, 7 años antes de que tú tuvieras tu derrame cerebral. Tú Exactamente. hoy ya entiendes y según lo que te estoy entendiendo, hoy ya dices, esas son alertas que yo tuve y a las que les hice caso de una manera, de la manera como yo creía que Sí. en ese momento había que hacerles caso. Yo siento que en ese momento, pues cuando uno busca respuestas afuera, pues son respuestas ajenas. La psicóloga, el psiquiatra, el cura, el pastor, el amigo, la terapeuta, el feng shui, la acupuntura, los cristales, la energía, todas estas cosas que uno busca desesperado para encontrar la paz que perdió por un error suyo. En Ujú. realidad, yo sí siento que ese encuentro de mí conmigo en el desierto, porque yo de verdad me retiré al desierto a experimentar la soledad del autoconocimiento y la osadía que los encontré en un libro llamado Conversaciones con Dios, y a experimentar lo que sintió Neil Donald Walsh en su libro Conversaciones con Dios, que fue una experiencia real. Ujú. Entonces yo tenía muy presente esos dos libros y me fui a experimentar y tracé como un plan en donde siento que en ese desierto murieron ciertos aspectos de mi vida, pero no del todo. Yo creo que Ajá. no del todo porque le pedí cambios a Dios. Yo tuve una reconciliación con la fe y pues estaba desesperado. Llamé al Dios bombero para que me apagara el incendio y siempre también Dios te escucha y yo siento que pues ahí hubo una reconciliación con la espiritualidad más que con la religión, pero también el sistema egocéntrico me dijo, no, no, tranquilo, yo te resuelvo eso con más dinero, con más poder, con más reconocimiento, con más contratos, con más estatus, y a los 2 años se restauró ese hogar, fueron 2 años de trabajo, de restauración en mí, de tratar de sacar una mejor versión de mí como ser humano, como padre, como esposo, y a los 2 años se restauró el hogar y empecé como a tratar de establecer eso que me había enseñado la vida. Pero en el 7 de marzo del año 2009, yo ya tenía una emoción muy incrustada en mi corazón de dolor por el anuncio del cáncer inminente de mi padre, mi papá, quien siempre fue mi confidente, mi amigo, mi mentor, mi maestro mi unidad. Mi papá y yo éramos muy amigos, él era muy joven, solamente me llevaba 22 años y cuando uno supera los 40, pues eso ya la edad nos sincroniza, ¿no? De acuerdo. Y, y ese lugar en donde yo estaba, que sentía privilegios por estar allí, por tener el reconocimiento, pues me daba acceso
a privilegios que no son al alcance de todos. El mejor cirujano, el presidente de la compañía de seguros, el cura más famoso de Colombia y la terapeuta más famosa de Colombia, entonces todos a mi casa, y entonces yo, pues con ese pues, poder que sentía que tenía, pues también me llevé como a la responsabilidad de yo tener que ser el que restauraba la paz en mi casa y calmaba a mi mamá y a mis hermanos y le generaba paz a mi papá, yo lo tenía que sanar. Y eso me generó una sobrecarga emocional Ujú. que se sumó a la sobrecarga física porque, como te digo, le pedí a Dios cambios y el ego se encargó de multiplicarlo todo, pero era todo material. Entonces había una sobrecarga física y una sobrecarga emocional que afectan el sistema neuronal y hay un cortocircuito en mi cerebro. Hay un accidente cerebrovascular el 7 de marzo del año 2009 y ahí Ujú. sí fue que sentí el soplo de amor de Dios para que los otros aspectos de mi vida que habían quedado tambaleando y que el ego se ocupó de mantener vigentes en mí, murieran para siempre. Ya. Cuéntanos qué pasó. El 7 de marzo del año 2009 estaba aún más ocupado teniendo éxito, pero estaba muy cansado sosteniendo la carga y ese miedo a la posibilidad de perderlo. Mi salud, aunque físicamente estaba bien, en mi interior, pues ya había perdido la tranquilidad, la armonía, la paz interior, porque las ocupaciones de afuera, el vivir con ansiedad, con preocupación, con angustia y vivir deprisa, pues me estaba llevando a un colapso que yo no reconocía. Y se manifestó el 7 de marzo en la ciudad de Cúcuta. Yo había ido, como siempre, a visitar a mis padres, a ver cómo estaba mi papá con su cáncer, a sentirme como redentor del asunto. Y esa mañana del 7 de marzo me desperté a atender una reunión con un periodista y con un empresario de la ciudad que estaban tejiendo la posibilidad de lograr la alcaldía y por tanto, me necesitaban a mí para que yo fuera el nuevo director de ese canal de televisión regional. Entonces, fíjate que bien ocupado que estaba, bien estresado que vivía y ya aún quería más, porque es ese sistema de vacíos que no nos permite llenarnos y que nos hace insuficientes de manera permanente. Y esa mañana cuando me despierto a esa reunión, me doy cuenta que no puedo hablar, Ujú. que algo adentro está pasando, que un dolor de cabeza terrible y ya pues llego a las urgencias de la Clínica Norte en Cúcuta y pues soy atendido rápidamente por un cuerpo médico bastante completo y me inducen a un estado de tranquilidad, me desconectan, porque el estrés generaría sería otro strike, otro cortocircuito. Entonces, con esto como que el anticoagulante y la medicina que me dieron para bajar el estrés me llevó a un estado al que yo le llamo estado de paz. Para muchos fue un estado de coma. Yo no sé si estuve en coma o no, yo estuve en mucha paz. Y yo no sé cuánto tiempo pasó, pero lo que recuerdo es que no quería regresar porque la estaba pasando muy bien eh, con esos coros celestiales y esa armonía y esa luz de divinidad que pude sentir. Yo no te voy a decir que la presencié o que vi la luz al final del túnel o que vi a mis ancestros llamándome para que me quedara, todo eso que cuentan algunos. Yo experimenté mucha paz en realidad. Eh, y quizás fue una paz inducida, yo no lo sé, yo tendría que volver al cuerpo médico para preguntarles qué me hicieron, pero prefiero quedarme con la experiencia que yo quiero creer para mí. Y eso fue en realidad un momento eh, que para mí fue el renacer. Mira que esta entrevista la estamos grabando Viernes Santo. Ese fue, ese fue mi Viernes Santo a las 3 de la tarde cuando Jesús muere y con él muere parte de la humanidad que necesitaba morir para renacer. Yo siento que ese fue mi renacer, ese fue mi despertar, no fue mi muerte, porque como te digo, ese día murieron muchos aspectos de mi vida
pero ahí comenzó a recobrar el brillo de la luz de mi espíritu, de mi alma, de la alegría que también se había apagado en medio de un oficio que me exigía diversión y entretenimiento, ¿no? Y ese es el punto que yo llamo el gran soplo de amor de Dios. Ya, Eso tenía que ocurrir, tenía que morir y sentirlo para que se preparara el terreno para una nueva siembra. ya. Em, Sin embargo, tú nos has contado que además de la paz, tú tienes un contacto especial y hablas con alguien. Cuéntanos al respecto. Yo, en esa reconexión con el Padre de 7 años atrás, en el 2002, quizás me reconecté mucho a través de la religión, como que era el vehículo que yo conocía para acercarme a Dios. Hoy soy más espiritual que religioso, pero en aquella época iba mucho a misa y rezaba el Santo Rosario y asistía a un grupo de oración y todo ese asunto. Em, Luego, sí tenía una necesidad de conexión muy genuina porque Juancito, el niño interior, tenía esa conexión. Luego lo vine a recordar después. Entonces yo creo que esa parte del niño interior, ese Juancito, en ese momento crucial entre la vida y la muerte, salta a abogar por mí y ese niño es el que le pide al padre, no me dejes morir. Es, y luego ya con un poco de humildad, bueno, yo no me quiero meter en tu voluntad, yo no sé de dónde salió este discernimiento, en realidad te lo confieso, porque hoy lo considero un poco más profundo para el nivel espiritual en el que yo estaba. Estaba en Ujú, un nivel espiritual muy inferior, muy novato, ¿no? Y, y yo sí tengo ese discernimiento y le digo al Padre, mire, yo ahora sí me estoy muriendo y yo sé que me ha salvado de la muerte muchas veces, pero esto pues no lo puedo controlar y no puedo, más allá de darte las gracias, pedirte que se haga tu voluntad. Y si es tu voluntad que mi vida termine aquí, pues encárgate de mis hijos, dame la bendición y recíbeme en tus brazos, pero yo te pido que no me dejes morir. Yo te digo esto, que lo hice conscientemente en una meditación donde al fondo sonaba el Padre Nuestro y yo entré a meditar como me había enseñado uno de estos maestros, lo voy a mencionar, el doctor Santiago Avilés, pero yo era muy crudo en este sistema. Todo esto que te cuento es innato, es natural. ujú. Nadie me había enseñado a hablar con Dios en una meditación, nadie me había eh, hecho entender su santa voluntad en el momento de la muerte. Todo esto que te digo, hoy lo reflexiono y lo entiendo, pero sí sé que tuve esa gentileza de decirle, bueno, me ocupan mis hijos, pero en tus manos estará bien y mi padre, no sé, me estoy muriendo primero que mi papá, que es el que tiene el cáncer. Todo esto en fracción de segundos o minutos. Y yo sentí que ya entré o que ya inducirme al sistema de relax total para desconectarme del pensamiento y entrar en un estado pues inconsciente, es donde yo llamo ese encuentro con el Padre en donde sin verlo, te digo, pero sintiéndolo mucho, me voy a ese estado en angustia, pero me encuentro en un estado de paz, Ujú. como que eh, se bajó la angustia y recobró más presencia la paz interior, que tampoco la reconocía. Y en ese estado de paz, donde te digo, siento que hay armonía, que hay unos coros hermosos, siento que estoy como en un, no te puedo descifrar el lugar, más allá de que se me sentía muy bien. Y una voz se empezó a repetir en mí, que tampoco te puedo definir si era masculina, femenina, grave, aguda, fuerte, suave, susurrante, creo que era susurrante, una voz que me decía, todo está bien, todo está bien, todo está bien y todo está bien.
ese mantra se convirtió, o bueno, esa voz se convirtió en mi mantra y de ahí me agarré, me tomé para llegar de vuelta, porque creo que eh, esa voz me trajo de vuelta al más acá, a este mundo, a donde todo el cuerpo médico estaba haciendo lo necesario para que el daño cerebral, ya mi vida se había salvado. Ahora el problema era cómo hacer para que no quede tan afectado en su parte cognitiva, en su parte del habla, que fue lo primero que se manifestó, y yo llego al caos en paz, ¿me entiendes? Sí. Llego a, porque había caos en la clínica, ¿no? Mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi entonces esposa, y yo llego en paz y yo hoy empiezo a escuchar todo lo que oigo, se está muriendo, se va a morir, está en coma, hay que salvarlo, hay que avisarle, los periodistas están llamando, y yo, yo ahí fue cuando digo, no, pues, si va a ser así, yo prefiero devolverme. Es decir, en ese momento ya regresas, pero quiero antes de pasar a ese nuevo momento, ya cuando regresas, que podamos hablar de algunas cosas adicionales. Digamos que una experiencia cercana a la muerte, Juan Manuel, es como un estado especial de conciencia que se da en un periodo donde hay o una real o una inminente muerte física, ¿sí? El que no hayas visto una cantidad de cosas que que uno lee o escucha o ve que ha tenido otras personas, lo que indica es que de alguna manera las experiencias se presentan en niveles diferentes y se dan de forma diferente. Sin embargo, la mayoría de las personas que la tienen como tú sí relatan que llegan como a un momento de mucha paz y de una paz donde dicen, oiga, esto está muy rico y en realidad no quisiera mucho regresar. ¿Sentiste algo más? ¿Tuviste algún, además de esa conversación que tienes con Dios, donde yo entiendo como que negocias de, oiga, me voy o me quedo, si me voy a ir, entonces me entrego a usted y quedan acá en la tierra mis hijos y mi familia? Eh, ¿Tuviste alguna otra experiencia que recuerdes de ese momento antes de que regresas al bullicio de todo lo que estaba sucediendo alrededor de ti? No, en realidad creo que lo que puedo recordar, lo que mi subconsciente me permite traer, es eso que te cuento. Luego sí, después de ese episodio y en el marco de un año siguiente, eh, lo que yo sí siento es una radicalidad en mí, ¿sabes? Yo Ujú, digo, hay algo en mí que dice, no puede ser que quede vivo y vaya a seguir viviendo igual. Porque aquí lo que va a pasar con este ventarrón es que yo sí conscientemente me di cuenta que lo que venía era el comienzo del final. Es decir, ujú. ahí se empezaba a derrumbar todo. O sea, no puedo hablar, yo soy locutor, la economía se va a ir al piso, mi papá va a morir de cáncer, mi matrimonio no es que venga muy bien otra vez porque pues eh, tantas circunstancias de dificultad, ya venía muy fracturado. Entonces yo en esos momentos de tanto silencio, que no podía hablar, eh, de, una, de un relax inducido permanente digo yo, por muchos días, no dormido ni en coma, pero como que a otra velocidad, yo sí empiezo a sentir algo en mi corazón distinto. Yo sí empiezo a sentir la presencia de Dios en mí de otra manera. Mis oraciones empiezo a que son más profundas, empiezo a sentir que lloro orando, que empiezo a escribir cosas que no sé de dónde salen para mí, empiezan a llegarme ideas, un sueño que era como que la muestra de lo que sería mi vida después. Todas Ujú, estas cosas vinieron posterior, ¿no? ujú. Pero no fueron todas en ese impacto. Y es muy, es decir, es muy típico que las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, regresen con cambios importantes en su vida
en algunos casos que se hacen inmediatamente, en otros casos que se hacen mucho tiempo después. Tu regreso no fue fácil porque además de eso regresaste sin poder hablar. ¿Cuánto tiempo estás sin poder hablar, Juan Manuel? Y qué pasa para que hoy estemos hablando con una persona que no tiene ningún tipo de, digamos, de consecuencia, residuo físico en su habla? No, pues te voy a decir que cuando, cuando llegan a mí esta memoria, sí, como que me da ciertos nervios y a veces siento que se me olvidan algunas palabras o se trastocan las vocales y demás, pero yo ya juego con eso. Sé que es porque la emoción se está reviviendo, ¿no? Pero todo está bien. Pasan, yo creo que entre 8 meses, yo le llamo el año maestro, yo no pierdo el habla del todo, el habla se empieza a restaurar paulatinamente, progresivamente, una palabra, otra palabra, pero tú sabes que en ese método de supervivencia uno pues busca la manera de comunicarse y empieza a aprender a hablar con monosílabas y a señalar las cosas, pero había una fuerza interior que me decía que no podía quedarme allí, entonces era muy intenso con las terapias, con el número de terapias, con quedarme haciendo las tareas. Si me decían a que hiciera sudokus, hacía 8 a 15 diarios, y que hiciera karaoke, si que hiciera todo lo que fuera, conjugar la sinapsis neuronal para que hubiera movimiento. Medité más, me llené más de paz, de más de oración, más de reflexión, busqué mucho y en realidad fue un año maestro en el que progresivamente, hasta que sí ocurre un milagro que yo sí lo siento. Yo no sé cuánto tiempo había pasado, pero yo sí siento que yo sé el día en el que me sané, en realidad. ¿Qué pasó ese día, Juan Manuel? Pues es que había sentido muchas señales, ¿no? Yo, como te digo, yo había, a ver, en ese año maestro, yo primero soñé algo fantástico, pues soñé algo absurdo más bien, soñé que yo estaba dictando una conferencia ante miles de personas en un auditorio y eso no era probable, pues porque no podía hablar y además porque había sido comunicador y periodista y locutor, pero no conferencista. Y luego no tenía de qué hablar. Cuando yo despierto de ese sueño y lo veo como una misión de vida y una visión que me mostraba lo que sería mi misión, digo, y luego le meto razones, bueno, ¿de qué voy a hablar? Bueno, del humor y la alegría y el éxito, la felicidad. Yo he sido un tipo feliz, voy a hablar de la felicidad y empiezo a estudiar de felicidad y tal cosa y empecé a ir a las empresas. Eso fue como la parte racional, ya luego entiendo que pues, Dios me estaba mostrando un camino para ello. Pero a lo largo de ese año sí ocurren cosas maravillosas. Yo un día salgo de mi casa ya con, con la decisión de separarnos. Ya empieza a derrumbarse lo que se prevía, ¿no? La economía, el trabajo, y pues lo que mi padre cada vez más enfermo, y el hogar ya estaba muy, como pareja ya éramos muy buenos amigos. Entonces decidimos darnos un abrazo de cierre de ciclo y continuar de amigos y padres, honrando lo que fue, y los intentos que hicimos por salvarlo, pero pues eh, felices por separado, unidos como padres. Y ese día que salí era el 20 de julio del año 2010 y yo pido refugio en el apartamento de mi hermano menor, le pido que me deje estar allí solo y ese día lloro mucho y me quedo dormido muy cansado y ese día soñé, esa tarde soñé que tocaba en la puerta y yo me acercaba a la puerta, abría la puerta de ese lugar
claramente siento un aroma de rosas hermoso. Yo no sé si siento la presencia de María o veo la presencia de María o me lo imagino todo en un sueño, puede ser posible. Y Madre María, en la advocación de Fátima, yo oraba mucho con la advocación de la Milagrosa, pero quien se presenta es la advocación de Fátima, me entrega un ramo de rosas. Ahí sí siento un susurro muy dulce que me dice, todo está bien. Entonces yo conecto con eso que había sentido cuando me estaba muriendo y todo está bien y siento esa voz y esa dulzura y lloro mucho y ahí eh, recuerdo que yo había aprendido a hacer rosarios, pero a fabricarlos. Yo iba y compraba semillas y fabricaba los rosarios y los regalaba. Yo regalaba rosarios. Tampoco me pidas que te explique por qué lo hacía. No lo sé. Yo en esa época regalaba rosarios y sentí eso. Y entonces eso me trajo más paz, como tranquilidad en medio del caos, la tormenta. Es decir, acuérdate que todo está bien. Luego, estoy haciendo como suma de cosas que me permitieron. Y luego, yo estaba muy confundido y tomé el carro sin rumbo fijo, el coche, el vehículo, hacia las afueras de Bogotá, a tener una conversación con Dios, como a manera de, bueno, ¿para qué me salvaste? ¿Para qué me pasó esto? Explícame, ya estoy aquí, yo quiero ser obediente. ¿Qué quieres conmigo? ¿Cómo? ¿Para qué me necesitas? ¿Para qué te sirvo ahora si el don que me regalaste fue el de la comunicación y no puedo hablar? ¿Cómo? ¿Qué quieres? Yo ya aprendí la lección. Ahora se me ocurre que puedo escribir un libro. Entonces, como estaba inspirado por conversaciones con Dios, yo pues tú me dictarás el libro y pues ahí voy a explicar que la gente se está enfermando de estrés y que estamos negociando la paz interior y todo lo que... Y ahí, en ese momento, sentí una voz que me dijo, todo está bien. Cuando yo le digo a Dios que si la idea es servirle y me diga la forma de hacerlo y como no puedo hablar, que si será con un libro, vuelvo a escuchar la voz que me dice, todo está bien. Y ahí empiezo a reconectar con ese sentimiento, ¿no? Y ahí me siento como tan a gusto, que empiezo a tener conversación con el Padre en la imaginación, pero en voz alta. Te digo que yo estoy conduciendo y le digo, bueno, ahora sí, ¿cómo es tú y yo? Todo está bien, tú te encargarás de la editorial, de dictarme lo de los tiempos, y yo, listo. Por eso el libro se llama Sonríe, todo está bien. El primer libro mío se publicó en el 2013, se llama Mío No. El primer libro que este servidor lleva a una publicación se llama Sonríe, todo está bien. Pero en esta conversación, remitiéndome al momento, al presente, le digo, bueno, y si todo está bien, ¿qué es todo? Tú eres el todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es mi papá no está bien, nosotros no estamos bien, mi mamá no está bien, mis hermanos, mi papá va a morir, y yo todavía no comprendía la gracia de la muerte, de la transformación, de la trascendencia. Yo quería tenerlo para siempre, así fuera sufriendo con su cuerpo. Mm. Y mi papá, todo estará bien con mi papá. Y la voz se repite, María Paulina. La voz se repite cuando le digo, y mi padre, mi papá, y la voz se repite diciéndome, todo está bien. ¿Se va a sanar? Todo está bien. Nunca me dijo, sí, no, es un milagro, nada. Todo está bien, era lo que repetía. Qué frase tan poderosa, ¿no? Es muy, Pero además de eso, tú cuentas en alguna de tus entrevistas que todavía no le creíste y que dijiste, bueno, mándeme una señal, mándeme una señal. aún así, yo decía, bueno, pero ¿con quién estoy hablando? Es decir, ¿qué tal que sea esto producto de la imaginación? Puede ser la fantasía, puede ser ese positivismo del que me quiero invadir, puede ser el optimismo. ¿Cómo hago para yo sentirte? Dame una señal. Ya voy más adelante en la carretera, en las afueras, y yo tengo que frenar porque hay un autobús que va más lento que yo y yo freno y cuando me veo encima del bus, frené a una distancia, pero lo bonito es que en ese momento yo, llorando, reclamándole a Dios, pidiéndole una señal, yo levanto mi mirada claramente
y el vidrio panorámico trasero del bus tiene una imagen de Jesús sonriéndome. Y yo sentí que esa imagen me estaba diciendo, todo está bien. Te repito, esto para muchos puede ser producto de la imaginación, puede ser una casualidad, una coincidencia. En estos países latinoamericanos es muy común que los medios de transporte tengan imágenes religiosas, pero yo digo que ese no es el milagro. Eso puede ser lo que muchos pueden decir, es una casualidad, un momento allí, pero lo que yo sentí, María Elvira, lo que yo sentí fue muy poderoso. Lo que yo sentí que esa señal me transmitió a mí fue muy poderoso. Es que Exacto. sentí que en ese momento Jesús se incrustó en mí y me invitó a vivir en él. Es decir, yo a partir de ese momento siento que vivo Jesús mente en medio de mi imperfección y mis pecados. Procuro cada día, y hoy Viernes Santo, me despierto en la madrugada a sentir más su conexión y su amor. Y en ese instante yo siento algo legítimo en mí y siento una sanación. Y todavía no podía hablar. Pero a partir de ese momento fue muy notorio la mejoría paulatina. Es decir, yo no fue como al ciego que Jesús le unta los ojos de barro y ya ve. No, mi proceso no fue así. Yo no salí como loco a hablarle a todo el mundo después de ese momento, pero sí sentí que fue un proceso que las terapias salieron mejor, que una palabra se unía con otra, que podría armar una frase, que me llegaba mucho, que cuando me sentía angustiado porque no podía decir lo que quería, me relajaba y lo decía de otra manera. Y bueno, al cabo de un tiempo, las palabras se fueron organizando, las frases se fueron organizando, y al cabo de un tiempo, wow, Todo estuvo bien. ocurrió, ocurrió algo que no esperaba, y es que unos amigos me invitaron a almorzar y yo no me gustaba salir de la casa porque no quería que vieran a Papuchis, pues, inservible. Y me llevaron mis amigos a un lugar donde siempre almorzábamos por rutina los viernes, y luego hay una mujer en ese lugar que me ve, se para, se viene aquí y me dice, Juan Manuel, no puedes creer que mi jefe te vio en una entrevista. Yo di una entrevista similar a esta, donde todavía hablaba muy pausadamente, y esa entrevista que di para un canal de televisión la vio el presidente de una compañía. El presidente de esa compañía le dice a su asistente que me tiene que localizar, y no era fácil localizarme porque yo había pagado todo, había cambiado de número celular, no salía, no estaba trabajando. Y la señora me dice, tengo la misión de encontrarte y te veo aquí en la mesa de al lado. Mi jefe, que es el señor tal de la compañía tal, quiere hablar con usted. Bueno, días después fui, y días después estaba dictándole una conferencia a algunas personas en un auditorio, cumpliéndose lo que yo había visto en ese sueño. Y esa fue la primera conferencia de cientos, ya creo que están, no sé, si miles, que durante estos 14 años he dictado a personas, a instituciones, con un habla completamente restaurada, con un amor completamente restaurado, con una economía completamente restaurada, con una relación personal completamente restaurada, y con un papá que está en el cielo desde hace 10 años, pero que no murió a los 3 meses como le había dicho la ciencia, sino que tomó 5 años de purificación para su alma, y en el momento de su muerte, que fue el 29 de marzo del año 2013, Viernes Santo, le dije, papá, sube al cielo, que entre tú y yo todo está bien. Muchas gracias, Juan Manuel. Qué testimonio tan bonito de fe, de espiritualidad, de entrega por los otros, porque quienes te conocemos sabemos que
que además de eso, desde ese momento en que yo llamaría que es como tu desbloqueo, decides hacer que donde vayas pasando, vayas como sembrando esa semilla de esa poderosa palabra que te entregaron en tu momento de tu experiencia de decir, oye, todo está bien y si te lo crees, todo va a estar bien. Y si no te lo crees, pues todo va a estar bien así no te lo creas. Y además de tu historia, también quisiera como recuperar el poder de cuando uno se hace cargo de desarrollarse integralmente, como tú decías al principio, de entender que también hay una dimensión espiritual a la que hay que nutrir y a la que hay que, como decimos en Colombia, ponerle atención. Acá decimos entre comillas pararle bolas, pero hay muchos países donde ese término tiene significados diferentes. Y creo que ahí tal vez es una de las cosas que me gustaría mucho rescatar de tu testimonio y es cuando uno se pone serio con su dimensión espiritual, sea la que sea, las cosas empiezan a ser evidentes de que, como dices tú, todo está bien. Mira, Sí. eh, llega luego un momento, a un papá todavía no había muerto, voy a remitir al año 2011, estoy en restauración de mi habla, de mi economía, de mi nuevo oficio, mi área espiritual llenándola de amor y de oración todos los días, mi área física recobrando brillo y luz de la luz que le doy a través de la espiritualidad y de la oración. Mi trabajo pues se había convertido en otra cosa y mis relaciones estaban bien, la madre de mis hijos por su lado, mi papá, pero había una relación conmigo que yo en un acto, y eso fue ante la presencia de María, de rodillas, dije, estoy confundido, te siento que estoy confundido. Estoy yendo a los auditorios, me está restaurando mi economía, estoy pagando millones de pesos en deudas, siento que todo va bien. Mi papá está bien porque mi papá tuvo, de los 5 años, tuvo 4 años maravillosos. Luego ya lo llamaron, pero yo siento que necesito que tú me indiques si este proceso va a ser solo o en compañía. Y cuando yo digo esto, empiezan a ocurrir, pues, sincrónicamente los señales, ¿no? Rápidamente el mismo nombre se me repitió 5 veces de diferentes maneras. Por Facebook, por un amigo que me nombró a esta mujer, porque mi hermano se la encontró en un lugar de reunión. Qué belleza, son las 11:11 en Colombia, y se repitió, y luego yo salto y, perdón, una caja que todavía tengo por acá de tarjetas profesionales se me cae al piso, y la tarjeta con el nombre de esa mujer queda en mi escritorio. Bueno, esa mujer fue la que siento que la vida o Dios puso en mi camino para que fuera mi complemento, mi compañera y luego mi esposa, y para quien yo pudiera servir como guía y como apoyo y soporte para sus caídas posteriores, cuando ya como esposos que llevamos 10 años Ujú. hemos vivido, no sufrido, pero ella también necesitaba entrar en el horno como yo y necesitaba a un esposo. Todo esto lo contamos en nuestro nuevo libro llamado No cambies más, transfórmate, para no adentrarme, pues lo pueden buscar y encontrar, pero sí fue muy bonito como empieza a llegar a mi vida y yo siento que por haber tenido la gentileza de preguntarle al Padre, ¿quién quieres tú que sea mi complemento en este proceso de la vida? Me llegó esa parte que encaja perfectamente, o la hicimos encajar de la mano de Dios, dejándonos amoldar como dos figuras de plastilina que se vuelven una, pero en las manos de un arquitecto, de un ingeniero, de un artesano. Cuando está pasando esto, María Paulina, y esto jamás, te lo confieso que jamás no lo he contado. Creo que solo Carolina se lo he contado, pero pues estamos en un lugar de testimonios. Yo aún tenía dudas. Yo le dije al padre, no quiero equivocarme, no quiero hacerle daño ni a esta mujer ni a ninguna, no quiero hacerme daño a mí mismo, no quiero, pero
estaba hablando en negativo, pero es la parte de nosotros que, no, que manifiesta primero lo que no quiero en lugar de decir lo que quiero. Quisiera que esta mujer fuera lo que... Entonces tenía dudas, y yo ese momento, esa noche, dormí orando, me quedé dormido. Yo siempre que oro le hablo a Jesús como si fuera mi hermano mayor, a quien le pongo las quejas y le pido reclamos y le cuento mis cosas para que las eleve al Padre e interceda por mí. Yo tenía dudas sobre si esto que estaba haciendo venía de Dios, era lo correcto. Y mira lo que me pasó, te repito, esto nunca lo he contado. Yo soñé con yo no sé cómo se llama, el manto con el rostro de Jesús. Cuando Jesús es crucificado, hay un paño en su rostro, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que El no es, manto sagrado, yo lo conozco como pero el no es el manto de su sagrado, cuerpo completo, sino el de su el cara. de su cara. El Ujú, de su cara que se ve claramente las espinas y todo esto. Yo soñé con ese manto, ujú. ¿ok? Cuando me despierto, hay 3 gotas de sangre en mi almohada. Es decir, yo en el sueño, yo estaba boca abajo y luego veo el manto sagrado, no lo recuerdo muy bien en este instante, pero cuando me despierto hay 3 gotas de sangre en en mi almohada. Y yo dije, bueno, la parte racional, no, pues tuve, no sé, por la nariz, no lo sé, no lo quise. Dije, bueno, yo estaba pidiendo una señal, eso es. Eh, es una manifestación tuya, Señor, y quiero creer con esto que tú estás en mí y yo en ti. Punto. No sigo más porque pues paso a ser místico y ay, ahora se la cree y no sé qué cosas y lo quiero guardar como una experiencia entre Dios y yo, pero tú me preguntaste qué manifestaciones había vivido que fueran extracomunes, ¿no? Entonces, pues hasta aquí puedo llegar con esto, más allá de decirte que ha sido una vida de restauración hermosa, imperfecta, de corrección permanente, de estudios permanentes, de conciencia. Me dediqué a estudiar la conciencia transpersonal, me dediqué a estudiar la obra de Jesús desde la conciencia crística. Bueno, no quiero hacer un inventario de lo que para ojos de muchos me haría sentir en otro nivel. No, creo que estoy en un nivel más inferior de todo lo que me falta por aprender en términos de espiritualidad y amor para compartir a los demás. Al lado de esta mujer que se ha convertido mi compañera, mi soporte, mi guía, mi socia y con quien hemos elaborado un programa de transformación personal que nuestro Señor le dictó a ella, y eso también se cuenta. Ese título, Entrena tu alma, fue dictado a ella en un momento de crisis, pero mal, de crisis profunda, cáncer de útero, para decírtelo. Carito, mi esposa, fue sanada de un cáncer de útero. Cuando le preguntamos a nuestro padre si en sus planes había un hijo para nosotros, la respuesta fue un cáncer de útero. Ya. Sana completamente. Y en ese momento de dolor, de tristeza, de confusión, de humanidad, de miseria humana, le llegó así como a mí me llegó, todo está bien, a ella le llegó, entrena tu alma, entrena tu alma. Y es lo que hacemos, Y es entrenar lo que hace. nuestra alma y el de las personas. Sí, 15 países, más de 300.000 personas impactadas con este programa de Entrena tu alma, con el programa también de Mi sueño es dormir bien, con todos esos programas maravillosos que has desarrollado. Quisiera para ir cerrando hacerte dos preguntas más, Juan Manuel. La primera es, ¿qué piensas hoy sobre lo que es morirse? Acabo de terminar un live en mi cuenta de Instagram sobre la importancia del Viernes Santo, que nos invita a dejar en la cruz aquello de nuestra vida que debe morir. Aquello de nuestra vida que debe morir, Ujú, especialmente el rencor, la rabia, la tristeza, la ira, el resentimiento, el miedo, la envidia, los celos. Todo eso, el sistema de amor dentro de ti necesita que le permite que agonice y muera hoy en la cruz
para que resucite, renazca, reflorezca el amor, la alegría, la compasión, la misericordia, el amor y la bondad. Luego, para respuesta de qué pienso de la muerte, que es un paso hermoso, que es necesario para la trascendencia de nuestra alma, que es un proceso de transición, que no lo debemos ver con dolor ni sufrimiento, sino con amor, y que procura llegar a ese paso con lo que conscientemente puedas decir, hiciste más por los demás que por ti. Porque Jesús hace 2023 años hoy nos mostró el más acto grande de amor, el más grande acto de amor que un ser humano haya hecho por otros, que fue entregar su vida por amor para hallar tu salvación. No es religión, pero eso lo puedes hacer tú, que cuando tu parte material, que es nuestro cuerpo, muera, tu alma recobre el brillo con la que vino a este mundo. Y eso lo logras a través del servicio, de la alegría, de la oración, de la compasión, de no juzgar, no señalar, no criticar, no condenar y procurar vivir Jesús mente como siento yo que es más amable vivir. ¿Qué haría Jesús con esa persona que tú sientes que te odia o que tú odias? Hazte esa pregunta hoy. ¿Qué haría Jesús con esa persona? Si la abraza o la recrimina, si la perdona o la condena. ¿Qué haría Jesús? Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú? Ahí, cuando tú decidas qué hacer, estás permitiendo la muerte de ese sentimiento en ti. Qué bonito, Juan Manuel. Muy, muy bonito ese mensaje, sobre todo como exaltas la posibilidad de que tú decidas de que tus actos estén llenos de amor. Que cuando los actos están llenos de amor, yo creo que se viven de una manera diferente, a pesar de que sean actos de difícil experiencia o de difícil vivir. ¿Querrías dejar algún último mensaje en este testimonio tan bello que nos has entregado a nuestro canal de Somos Alma? Nada, tan bellos. Pues muchísimas gracias. Definitivamente el mensaje es, no importa la circunstancia por la que estás viviendo, no importa cómo le estés llamando a tu drama, si es una tragedia, si es por causa de una división, de una separación, de tu economía, de una enfermedad o de un vacío existencial. Dale a todo eso el 10% de la importancia, porque el 90% es lo que tú hagas con ello. ¿Y sabes qué? En ese problema, que no es más que una circunstancia de vida o una condición de salud, hay una oportunidad para que tú encuentres todo tu potencial. Y la razón por la que vas a salir triunfador, triunfadora, victorioso y no víctima de este momento, es porque recuerdas que no estás solo. Tienes al mejor abogado, al mejor financista, al mejor representante, al mejor consejero, al mejor psicólogo, al mejor guía, al mejor pastor, para que te lleve adelante. Solo déjate llevar, confía, suelta, suelta los miedos, suelta la angustia, la preocupación, la ansiedad, la prisa y el estrés, y abre tus manos al amor. Llena tus vacíos de amor y verás cómo todo cambia, y al final todo está bien.